Bienvenidos de nuevo a la inmersión. Hoy les vamos a adentrar en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en El Salvador, Mucho. la nueva Ley General de Minería Metálica. Así es. Como ustedes saben, esta ley revierte la prohibición que existía desde el 2017 Correcto. y por supuesto ha generado un montón de reacciones a favor, en contra. Diversas. Entonces en este episodio lo que vamos a hacer es analizar las diferentes perspectivas Por supuesto. para que usted como oyente pueda formarse su propia opinión. Exacto. Es importante comprenderla desde todos los ángulos posibles. Claro. Por un lado, tenemos la postura del gobierno que asegura que la minería va a impulsar el crecimiento económico. Ajá. Pero por el otro lado, pues hay una gran preocupación por parte de la población, por parte de las organizaciones sobre el impacto que esto podría tener en el medio ambiente, en las comunidades. Ya, empecemos por el principio. ¿Puedes darnos un resumen de la situación actual? Claro que sí, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica con 57 votos a favor. Esto significa que la explotación de suelos para extraer minerales, una actividad que estaba prohibida desde 2017, ahora es legal. Entiendo. Y antes de su aprobación, ¿hubo algún tipo de oposición a la ley? Sí, definitivamente, diversos sectores de la sociedad mostraron su descontento. Hubo protestas de universidades, de grupos ambientalistas y otras organizaciones sociales. ¿Y cuáles eran las principales razones de este rechazo? ¿A qué le temían? ¿Qué les preocupaba? Bueno, uno de los principales temores es el impacto ambiental, ¿no? Claro. La experiencia de San Sebastián en La Unión, Ajá. donde la actividad minera contaminó un río, Sí. está muy presente Claro. en la memoria colectiva. Entonces, hay un gran temor de que este tipo de situaciones se repitan. Es comprensible y además del daño a los ecosistemas, hay otras preocupaciones. Sí, la desconfianza. Ajá. Mucha gente cree que las ganancias de la explotación minera no van a beneficiar realmente a El Salvador. ¿Y en qué se basa esa creencia? Bueno, hay una percepción de que los recursos naturales de El Salvador históricamente no han sido gestionados de una manera que beneficien al país. Entonces, existe esa duda, ¿no? Ya. Si esta vez será diferente. Hay datos que respalden esa percepción. Sí, incluso antes de la aprobación de la ley, una encuesta reveló que casi el 95% de la población creía que los recursos generados por la minería no se quedarían en El Salvador. Vaya. Eso nos dice mucho sobre el nivel de desconfianza. Claro, eso nos habla de un problema de fondo. Así es. Y más allá del impacto ambiental y la desconfianza, hay otros elementos que alimenten esta oposición a la ley. Sí, la forma en que se aprobó la ley también ha generado críticas. Muchas organizaciones, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, han denunciado la falta de transparencia y de un debate público amplio. O sea que hay una crítica a la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. Exactamente. Para muchos, la aprobación de esta ley sin una consulta previa a la población se ve como una imposición, ¿no? Ya ignora la voluntad del pueblo. Y en este contexto, ¿cuál ha sido la postura de la Iglesia Católica frente a la nueva ley? La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, se ha mostrado muy crítica con la aprobación de la ley. Han pedido abiertamente su derogación, argumentando que la minería va en contra de la voluntad del pueblo y de los logros alcanzados en 2017. ¿Y cuáles son los argumentos que la Iglesia utiliza para oponerse a la minería? Bueno, la Conferencia Episcopal ha expresado su preocupación Ajá. por las graves consecuencias que la minería a gran escala podría tener para la vida, la salud y el medio ambiente. ¿Podría darnos más detalles sobre esas preocupaciones? ¿A qué tipo de consecuencias se refieren? Bueno, la Iglesia, al igual que muchas organizaciones, teme que la minería contamine las fuentes de agua, que degrade los suelos, que afecte la salud de las comunidades que viven cerca de las minas. También les preocupa que la llegada de grandes empresas mineras genere conflictos sociales por el uso de la tierra. Y el desplazamiento de comunidades. Son preocupaciones bastante serias. Sí. Y por lo que hemos visto, bastante compartidas. Así es. Por un sector importante de la sociedad salvadoreña. Sí, la opinión pública en general refleja esa preocupación. Y hay datos que lo demuestran. ¿A qué tipo de datos te refieres? Me refiero a los resultados de una encuesta Ajá. que se realizó recientemente sobre la minería metálica en El Salvador. Los resultados son contundentes.
¿Podrías compartirnos algunos de esos resultados? Por supuesto, más del 95% de los encuestados considera que la minería causará daños al medio ambiente, y un porcentaje similar cree que esta decisión no mejorará la situación del país. Es decir, hay una percepción mayoritaria de que los riesgos superan a los posibles beneficios. Exactamente. Y un dato aún más revelador es que casi el 96% de los encuestados opina que se debería haber consultado a la población Claro. antes de permitir la explotación minera. Eso refuerza lo que mencionábamos antes sobre la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. Es un tema que se repite. Así es. Y que parece ser central en este debate. Sí, la falta de transparencia y de un proceso de consulta amplio es una de las principales críticas a esta nueva ley. Ahora bien, dejando de lado la controversia, concentrémonos en la ley en sí misma. Claro. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué implica esta nueva Ley General de Minería Metálica? Por supuesto. ¿Qué tipo de minería se permite? ¿En qué zonas del país? Bueno, la ley permite la explotación de diferentes tipos de minerales metálicos, incluyendo oro, plata y cobre. En principio, la ley no establece restricciones específicas sobre las zonas del país donde se puede realizar la actividad, aunque sí se menciona que se deberá obtener una serie de permisos ambientales y cumplir con ciertas regulaciones. Entiendo. Y hablando de regulaciones, ¿qué dice la ley sobre la protección del medio ambiente? ¿Qué medidas se establecen para prevenir la contaminación y los daños a los ecosistemas? La ley establece la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y planes de manejo para mitigar los posibles daños. También se menciona la creación de un fondo para la restauración ambiental. Sin embargo, muchos críticos argumentan que estas medidas son insuficientes. O sea que hay dudas sobre la efectividad de las medidas de protección ambiental. Sí, hay mucha desconfianza en ese sentido. Y con respecto a los beneficios económicos que el gobierno promete, ¿cómo se distribuirían esos beneficios? ¿Qué dice la ley al respecto? La ley establece un sistema de regalías que las empresas mineras deberán pagar al Estado. Y se menciona que parte de esos recursos se destinarán a proyectos de desarrollo en las comunidades cercanas a las minas. Sin embargo, no hay detalles específicos sobre cómo se garantizará que esos beneficios realmente lleguen a la población y no se pierdan en la burocracia o la corrupción. Entiendo, o sea que la ley en sí misma deja muchas preguntas sin respuesta. Así es. Y hay dudas sobre si realmente se traducirá en beneficios concretos para el país y para las comunidades. Exactamente. Esa es la principal preocupación de quienes se oponen a la minería metálica en El Salvador. Y ahora, con la ley ya aprobada, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de la minería en El Salvador? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. Hay diferentes escenarios posibles. ¿Podrías describirnos algunos de esos escenarios? Por un lado, podríamos ver una llegada masiva de empresas mineras extranjeras interesadas en explotar los recursos minerales de El Salvador. Esto podría generar un aumento en la inversión extranjera y la creación de algunos empleos. Pero por otro lado, también están los riesgos, ¿verdad? Claro, el riesgo principal es que la actividad minera se lleve a cabo sin las debidas medidas de control y protección ambiental. ¿Qué consecuencias podría tener eso? Bueno, podremos ver una degradación acelerada de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones a la salud de las comunidades y un aumento de los conflictos sociales por el uso de la tierra. Y en ese escenario, ¿qué rol puede jugar la sociedad civil? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para defender sus derechos y proteger el medio ambiente? La sociedad civil tiene un papel fundamental en este proceso. Es importante que las comunidades se organicen, se informen sobre sus derechos y exijan al gobierno que se cumplan las normas ambientales. ¿Y qué medidas concretas pueden tomar los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, es fundamental mantenerse informados sobre lo que está sucediendo con la minería en el país. Leer, investigar, contrastar información de diferentes ¿Y fuentes. después de informarse? Después participar, unirse a organizaciones que trabajan en la defensa del medio ambiente, escribir a sus representantes, expresar su opinión en las redes sociales, participar en debates públicos. O sea, no quedarse callados. Exactamente. Hacerse escuchar. La participación ciudadana es fundamental para asegurar que la minería, si es que se va a desarrollar, se haga de manera responsable y sostenible. Y hablando de minería responsable, ¿es eso realmente posible? ¿Existe un modelo de minería que pueda generar beneficios económicos sin causar daños al medio ambiente y a las comunidades?
Esa es una pregunta muy importante. Sí. Y la respuesta no es sencilla. En teoría, sí es posible un modelo de minería responsable, pero en la práctica es muy difícil de lograr. ¿Por qué es tan difícil? Porque requiere un compromiso real por parte de todos los actores involucrados, las empresas mineras, el gobierno y la sociedad civil, y un marco legal sólido. Y en el caso de El Salvador, ¿qué es que se dan las condiciones para una minería responsable? Esa es una pregunta difícil de responder en este momento. La nueva ley de minería tiene algunos elementos positivos, pero también tiene muchas lagunas. ¿Qué tipo de lagunas? Por ejemplo, la ley no es lo suficientemente clara en cuanto a la participación ciudadana en la toma de decisiones, ni en cuanto a la protección de los derechos de las comunidades. Entonces, ¿qué podemos esperar? Habrá que ver cómo se implementa la ley en la práctica. Lo importante es que la sociedad civil se mantenga vigilante y activa, que exija transparencia al gobierno y a las empresas mineras, y que defienda sus derechos. Es decir, el futuro de la minería en El Salvador dependerá en gran medida de la capacidad de la sociedad civil para organizarse, Así es. informarse y participar activamente en este proceso. Exactamente. Bueno, y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en el tema de la minería metálica en El Salvador. En la próxima parte profundizaremos en el debate sobre la minería responsable, analizaremos los argumentos a favor y en contra, y exploraremos algunas alternativas para el desarrollo económico de El Salvador. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este episodio. Así es. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify para no perderse ninguna de nuestras inversiones. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Si retomamos la conversación sobre la minería en El Salvador, es crucial entender que este debate no es nuevo. Es verdad. La minería ha sido un tema controversial en El Salvador y en muchos otros países de Latinoamérica por décadas. Sí, exacto. Siempre ha habido una tensión entre quienes ven la minería como una fuente de desarrollo económico y quienes alertan sobre sus potenciales impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades. Y esa tensión se intensifica en un país como El Salvador, con una densidad poblacional alta. Claro. Y una gran dependencia de los recursos naturales, especialmente del agua. Precisamente, recordemos que la prohibición de la minería metálica en 2017 fue resultado de años de lucha por parte de organizaciones sociales y comunidades que habían sufrido las consecuencias de la contaminación minera. Fue una victoria histórica para el movimiento ambientalista. Sin duda. Y una clara señal de que la población salvadoreña estaba dispuesta a defender su derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, con la nueva ley, esa victoria se ve amenazada. Claro. Por eso es crucial que la sociedad civil se mantenga vigilante, activa, exigiendo transparencia al gobierno y a las empresas mineras y participando en la toma de decisiones que afectan a sus territorios. Hablando de transparencia, una de las grandes preocupaciones es que la nueva ley no sea lo suficientemente clara en cuanto a la protección ambiental y la participación ciudadana. Así es, la ley establece la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y planes de manejo, pero muchos dudan de su efectividad real. Existe el temor de que, en la práctica, las empresas mineras no cumplan con las normas o que las autoridades no tengan la capacidad de fiscalizarlas adecuadamente. Y en este contexto creo que es fundamental la educación. La población necesita información clara y precisa sobre los riesgos y beneficios de la minería para poder tomar decisiones informadas y participar en el debate de manera crítica. Totalmente de acuerdo. La educación ambiental es clave para construir una sociedad más consciente de su entorno y más comprometida con su defensa. Y hablando de compromiso, ¿cómo podemos asegurar que, si la minería se va a desarrollar, se haga de forma responsable y sostenible? ¿Existe tal cosa como la minería responsable? Es una pregunta clave. En teoría, sí existe la minería responsable. Se refiere a un conjunto de principios y prácticas que buscan minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para la sociedad y el medio ambiente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos principios? Por supuesto. En primer lugar, la transparencia. Las empresas mineras deben ser transparentes en todas sus operaciones, desde la exploración hasta el cierre de la mina. Deben informar a las comunidades sobre sus planes, sus impactos y sus medidas de mitigación. O sea, no puede haber minería a escondidas, sin que la población sepa lo que está sucediendo en su territorio. Exacto. La participación ciudadana es otro principio fundamental. Las comunidades deben ser consultadas y deben participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus recursos. Y por supuesto, la protección del medio ambiente debe ser una prioridad absoluta. Sin duda, las empresas mineras deben utilizar las mejores tecnologías disponibles para minimizar la contaminación del agua, del aire y del suelo. Deben gestionar adecuadamente los residuos y rehabilitar las áreas afectadas por la minería. Y no podemos olvidar el impacto social.
La minería responsable debe generar beneficios concretos para las comunidades locales, no solo a través de la creación de empleos, sino también a través del desarrollo de infraestructura y el apoyo a proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de la población. Así es, la minería responsable debe contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, no a su empobrecimiento o desplazamiento. Entonces, si entendemos la minería responsable como un conjunto de principios y prácticas que buscan minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para la sociedad y el medio ambiente, ¿es realmente posible en El Salvador? Esa es la gran pregunta, y la respuesta no es fácil. Requiere un compromiso real por parte de las empresas mineras, el gobierno, y la sociedad civil requiere un marco legal sólido, con reglas claras, y mecanismos de control efectivos. Y en el caso de El Salvador, ¿crees que se dan esas condiciones? La nueva ley de minería ha sido criticada precisamente por su falta de claridad en cuanto a la protección ambiental y la participación ciudadana. Es decir, existen dudas sobre si la ley realmente garantiza una minería responsable. Exactamente, y por eso es tan importante que la sociedad civil se mantenga vigilante, que exija que se cumplan las normas y que se respete el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano y a una vida digna. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo podemos participar en este debate y contribuir a la construcción de un modelo de minería más justo y sostenible? En primer lugar, informándonos, es importante conocer la realidad de la minería en El Salvador, sus impactos, los riesgos y las oportunidades. Hay mucha información disponible, generada por organizaciones sociales, universidades, instituciones internacionales. Entonces, el primer paso es investigar, leer, escuchar diferentes puntos de vista. Formarnos una opinión crítica y fundamentada. Exactamente, y luego participar. Hay muchas formas de hacerlo. Podemos unirnos a organizaciones sociales que trabajan en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Podemos escribir a nuestros representantes, expresar nuestra opinión en las redes sociales, participar en debates públicos. Así es. La clave es no quedarnos callados, hacer escuchar nuestra voz y exigir que se tomen en cuenta nuestras preocupaciones. Y sobre todo mantenernos informados y vigilantes. ¡Claro! La minería es un tema complejo que requiere un seguimiento constante. Sí. No podemos bajar la guardia. Y en este proceso creo que es importante recordar que no se trata de estar a favor o en contra de la minería en general. Claro, se trata de analizar cada caso, cada proyecto, cada contexto y evaluar si se cumplen las condiciones para una minería responsable y sostenible. Y si no se cumplen, tenemos el derecho y el deber de oponernos y buscar alternativas. Exacto. El futuro de El Salvador está en nuestras manos. Debemos ser ciudadanos responsables, informados y participativos. Debemos exigir a nuestros líderes que actúen con transparencia y responsabilidad, que pongan los intereses del pueblo por encima de los intereses de las empresas. Y debemos trabajar juntos para construir un modelo de desarrollo que sea justo, sostenible y que beneficie a todos los salvadoreños. Un modelo de desarrollo que respete nuestro medio ambiente, nuestra cultura y nuestra identidad. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el complejo mundo de la minería metálica en El Salvador. Hemos hablado de los riesgos, de las preocupaciones, pero también es importante explorar si existe algún camino para que la minería en El Salvador pueda ser realmente beneficiosa para el país. O sea, estamos condenados a un escenario donde solo hay daños o existe la posibilidad de un futuro donde la minería contribuya positivamente al desarrollo de El Salvador. No creo que estemos condenados a un escenario negativo. La clave está en cómo se gestione la actividad. Si se implementan las medidas adecuadas, si hay transparencia, participación ciudadana, si se prioriza la protección del medio ambiente, los derechos de las comunidades, entonces sí, la minería podría generar beneficios para el país. ¿Qué tipo de beneficios? Podría generar ingresos para el Estado a través de pago de impuestos, regalías, que podrían destinarse a financiar proyectos de desarrollo social, económico. También podría crear empleo, especialmente en zonas rurales donde las oportunidades son limitadas. Claro, pero esos beneficios solo serían reales si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Exactamente, no se trata solo de extraer minerales, se trata de hacerlo de manera responsable y sostenible. Y para eso se necesita un marco legal sólido. Una fiscalización efectiva por parte del Estado y un compromiso real de las empresas mineras con el desarrollo del país. Y, por supuesto, la participación activa de la sociedad civil. Los ciudadanos deben estar informados, organizados y vigilantes para asegurar que la minería no se convierta en una nueva fuente de problemas para El Salvador. Totalmente de acuerdo. La minería, como cualquier otra actividad económica, tiene sus riesgos, sus beneficios. La clave está en encontrar un equilibrio entre ambos y eso solo se puede lograr a través de un diálogo abierto y honesto
entre todos los actores involucrados, el gobierno, las empresas, las comunidades y la sociedad civil en general. Para nuestros oyentes que se preguntan qué pueden hacer en este contexto, ¿cuál sería su mensaje final? Les diría que no se queden al margen, infórmense, investiguen, participen en el debate, exijan a sus representantes que actúen con transparencia, responsabilidad y sobre todo no pierdan la esperanza de que El Salvador pueda construir un futuro mejor, un futuro donde el desarrollo económico vaya de la mano con la justicia social y la protección del medio ambiente. Muchas gracias por compartir su análisis y sus conocimientos con nosotros. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta inmersión en el tema de la minería haya sido útil para los oyentes. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta nueva inversión. Esperamos que les haya servido para comprender mejor la compleja realidad de la minería metálica en El Salvador. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y Spotify para no perderse ninguna de nuestras próximas inmersiones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.